Bueno, otra vez con ustedes vamos a seguir estudiando material para terapeutas. Dice la enseñanza: por supuesto, hoy que el proceso depurativo en el mundo espiritual se está volviendo cada vez más fuerte día tras día, es de suponer que en un futuro cercano la sociedad en general entrará en pánico. Al respecto, últimamente he comenzado a escribir un libro llamado Libro sobre la Revolución Médica, y eso se debe a que estoy plenamente convencido de la necesidad de hacerlo. Como el método de solidificación de la medicina día a día tendrá más dificultades para solidificar, y como al contrario, siendo el método del Yorey un método de disolución, ocurrirá lo opuesto, o sea, el tiempo actúa en favor del Yorey. Siendo así, el número de enfermos no hará más que aumentar, incrementándose los tipos de enfermedades variadas nunca antes vistas, y los médicos no sabrán qué hacer, no encontrando, como es obvio, salida alguna. Asimismo, los medicamentos vía oral o inyectables, que hasta ahora tenían efecto inmediato, no solo dejarán de tener efecto en absoluto, sino que más bien producirán un efecto contrario, y al intervenir los médicos, en el acto empeorará la condición, o la gente morirá. Y una época aterradora como la descripta está por llegar. Cuando esto ocurra, tanto los gobiernos como los especialistas y las personas comunes y corrientes conocerán el verdadero valor de la medicina, viéndose en la necesidad de boicotear los tratamientos médicos, lo cual será un gran problema. Entonces, por primera vez, no tendrán otra alternativa más que rendirse ante las teorías de nuestra Mesía Kyo. A su vez, pedirán perdón con franqueza por haberse expresado mal, pensando en su momento que era una teoría extravagante, y por primera vez abrirán sus ojos. Aquí hay algo de lo que nadie se da cuenta, y como tiene que ver con otras religiones, no desearía mencionarlo. Sin embargo, al vernos presionados por el avance del tiempo y tratándose de la salvación de la humanidad, no podía quedarme callado, de modo que lo escribo en forma decidida. ¿De qué se trata? Pues de que cuando llegue el juicio final, las religiones no servirán para nada. Digo esto por cuanto los fundadores e iniciadores de las religiones, en su mayoría, no solo carecen de la fuerza para salvar, sin pérdida de tiempo, al mundo, sino que además, como deben salvarse ellos mismos y a sus fieles, últimamente vienen uno tras otros a hacerme sus peticiones. Observando esta situación, me parece que entenderán bien cuál es la realidad. Si el mundo siguiera en las mismas condiciones como hasta ahora, todas las religiones seguirían siendo útiles, de acuerdo a ello, pero sin embargo, nos encontramos en un período de gran transición del mundo sin precedentes, y para las culturas existentes solo les queda terminar con un destino catastrófico. Y simultáneamente, como también llegará el momento en que todas las religiones se unirán en una sola, teniendo a nuestra institución como eje, no solo apoyarán para la salvación de la humanidad, sino también colaborarán para la construcción del paraíso terrenal. Hay algo que debo decir ahora, y es que llegará el momento en que se deberá tomar una decisión entre dos opciones. Eso es, darle la espalda a nuestra institución y sucumbir, o ser abrazados por nuestra institución y salvarse. Y para ello hay que estar preparados desde ahora. Esta será una tarea que deberá asumir la humanidad entera
de ahora en adelante. Llegada de la época de Gran Terror, 4 de febrero de 1953. Época de una gran crisis en la salud. Seguramente de ahora en más surgirán diversas maneras de desarrollar el movimiento, pero esto no lo hago yo, sino que lo hace Kannon Sama. Simplemente soy utilizado como su instrumento. Durante el año pasado ni siquiera soñaba con esto. Sin embargo, como llegó el momento y hubo que constituirla necesariamente, y es obvio que progresará. En general, las asociaciones de salud tienen naturalmente como objetivo el combatir a las enfermedades, pero en la asociación Kannon solo eso es sumamente limitado. Por ejemplo, los cristianos o los creyentes de la religión Tenri no se acercarían pensando que se trata de la adoración a la diosa Kannon. Y los fanáticos de la ciencia, por su parte, nos tomarían por supersticiosos y tampoco se acercarían. Por esta razón, muchas personas no serían salvadas. Hasta ahora, solo existía una puerta de la salvación, lo cual era muy limitado. Ahora se ha abierto otra puerta más amplia y fácil de entrar. La vez pasada fui a Saitama. Ahí es mejor decir que si se venera a Kannon Sama se curará. Por eso, siempre es mejor actuar adecuándose a cada lugar. Y eso significa ser versátil, es decir, es la manera de actuar de Kannon. Hablaré sobre la idea general del movimiento. Se trata de construir un hospital bastante grande en un futuro cercano. Pero no me agrada la palabra bioin, hospital. En verdad, debería llamarse Ryoin o Chiryoin, centro terapéutico, por lo que pienso nombrarlo Dai Nippon Chiryoin, o quizás sustituya la última palabra por Chiryo-sho, lugar de terapia. En fin, es algo parecido a un hospital que tiene servicios de internación. Lo publicaré en diarios y revistas para darlo a conocer lo más posible, y también surgirá en algún momento una asociación patrocinadora. Como muchos lo saben, esto se debe a que la medicina contemporánea se encuentra totalmente equivocada. Las enfermedades no se curan en absoluto y solamente se dedican a hacernos creer que la enfermedad se ha curado disfrazándola temporalmente. Esto es un gran error que está provocando un aumento cada vez mayor del número de enfermos, y si aumenta el número de enfermos, también aumentará el número de fallecidos. Los niños de hoy no poseen una salud completa. Tienen problemas pulmonares, digestivos, miopía y tracoma. Por eso, si no se hace algo en realidad, no sé qué pasará con Japón. Es una época de una gran crisis en la salud. Para lograr dicha salvación, Kannon Sama se encargará de la tarea. Para ello, será necesario dar a conocer la salvación a un gran número de personas y, por consiguiente, lograr un gran número de terapeutas. De acuerdo con la revelación de Kannon Sama, el Ryoin se establecerá en 10 sitios en Tokio, en 100 lugares en todo el Japón y por lo menos en 1000 lugares en el mundo entero. Su desarrollo traerá consigo la desaparición de los enfermos y el aumento de la longevidad. La población del mundo entero tendrá una longevidad mayor a los 100 años. Esto que parece un sueño, de ninguna manera es una fantasía o algo por el estilo, ya que actualmente lo estoy realizando.
Aunque ahora sea en pequeña escala, cuando ejecute lo mismo a gran escala, se cumplirá lo que digo. Pienso que comparado con esto, los hechos realizados por Cristo y Buda son en realidad algo pequeño. Solo puedo decir que en verdad ha llegado el momento de la salvación de toda la humanidad. Escribí de manera sencilla acerca de los errores de la medicina y el poder curativo de Canon. Con esto podrán comprender cuán equivocada está. Es el punto vital de la equivocación. Sobre los tipos de salud y la ceguera de la medicina, acerca de la salud y otros temas, pienso publicar sin cesar y esto será el punto vital. Discurso de la ceremonia inaugural de la Asociación de Salud de Japón, 15 de mayo de 1936. La época de la gran emergencia sin precedentes. Conforme a lo expuesto, es obvio que de aquí en adelante el incremento repentino del número de enfermos será cada vez más significativo y como resultado de ello, conforme nos acerquemos a la transición de la noche al día, la llegada de la horrorosa crisis en la cual la mayor parte de los japoneses caerá enferma, será ya inevitable. Si imagináramos los síntomas como se trata de un proceso de depuración enorme y radical, la mayor parte de ellos serán fiebre alta, tos, esputo, pérdida de apetito, dolor de cabeza, trastornos mentales. Y aún más, estos serán de una vehemencia y una persistencia nunca antes vistas. Por lo tanto, también en el examen clínico será imposible dar con el diagnóstico, y la velocidad con que la enfermedad ataque o con que se produzca el desenlace fatal será sorprendente. Además, cuantos más tratamientos médicos se apliquen, más rápido llegará la muerte. Los índices de enfermedad y muerte se elevarán en tal medida que la gente caerá presa del pánico y el Estado se verá imposibilitado de aplicar sus planes, topándose con una caótica realidad donde no sabrá ni cómo actuar. Tan lamentable situación no da siquiera cabida a tratarlo por escrito, ni tampoco será comparable a una guerra o a un ataque aéreo. Según mis análisis, el llamado por Cristo bautismo de fuego se refiere al proceso depurativo del mundo espiritual que habrá de venir y que, como se debe al elemento fuego, se lo puede llamar como el bautismo del fuego. En la actualidad, al presentarse las purificaciones en forma segmentada, no es que los enfermos desemboquen en una muerte repentina, aun cuando se incurra en un diagnóstico o un tratamiento errado. Eso se deberá a que, en cierta medida, todavía perduran los elementos relacionados con el elemento agua propio de la era de la noche. Entonces, conforme a lo antedicho, se trata de cuánto esplendor podrá desplegar nuestro arte médico en circunstancias de la era del terror. Esto porque en dicha época incluso cualquier tipo de enfermo no podrá recobrar su vida sin apoyarse en este arte médico. A ese respecto, se podrá elevar la prueba más relevante para el momento actual. Esa será la demostración fáctica de que los efectos de nuestra terapia se van haciendo más notables conforme pasan los meses y los años. Es decir, esto es lo que viene asombrando a quienes se dedican a transmitir nuestra terapia. Por ejemplo, algo que el anteaño pasado se curó con 30 sesiones,
el año pasado se cura con 15 y el presente año se obtiene el mismo efecto en unas 5 o 6 veces. Eso es posible por tratarse de un método acorde con la transformación del mundo espiritual. No obstante, mientras que en la medicina y en otros tratamientos sucede al contrario, ya que la curación será cada vez más y más complicada, y eso es algo que los especialistas en tratamientos médicos deben estar comprobando en su experiencia diaria. El hecho de que en épocas de emergencia aparezcan métodos estratégicamente inusuales es algo que la historia de la humanidad ha dejado en evidencia. Sin embargo, aún tomando en cuenta las épocas de emergencia ocurridas hasta el día de hoy, es obvio que nada de lo que venga podrá compararse con esto, debiendo considerarse en verdad como una gran época de emergencia sin precedentes. En tal sentido, es preciso hacer preparativos lo antes posible a fin de remontar la mencionada gran época de emergencia, pero no debe limitarse a uno mismo, sino que como compatriotas debemos instruir al mayor número de personas posible para que puedan superarla en su momento y hasta su llegada. Y creo que, por supuesto, tal preparación consiste en aprender nuestro arte médico. Habrá quienes lean el párrafo anterior y podrían asociarlo a un lenguaje de tipo amenazante, pensando que está motivado por el afán de incrementar la cantidad de transmisores de nuestro arte médico. Sin embargo, es preferible que pensemos en estas personas como seres sin afinidad y que lo dejemos así. Tal como lo manifesté, he examinado a un gran número de japoneses, tanto personas enfermas como saludables, y todas las veces me he quedado horrorizado. Eso se debe a que sea quien sea la persona, la cantidad de toxinas acumuladas en todas partes del cuerpo es incalculable. En tales circunstancias, lo que siempre imagino es que si estas personas desarrollaran un proceso de depuración general de un solo golpe, definitivamente no podrían mantenerse vivos. Los japoneses de hoy en día están repletos de toxinas hasta ese punto. Por supuesto, es obvio que eso es el resultado de muchos siglos de haber bloqueado al máximo la manifestación de los procesos depurativos en cada oportunidad, ocasionando que se endurezcan las toxinas cada vez más. De esa manera, frente a la era de gran transición, pienso que una enorme cantidad de enfermos se agolpará en nuestros centros terapéuticos en busca de nuestro arte médico, o si no, buscará su salvación recurriendo a las personas que se capacitaron en la aplicación de la terapia. En otras palabras, el poder depurativo del mundo espiritual de ese momento se puede decir que habrá de ser no sólo de los más abundantes, sino más bien un poder absoluto, y sería redundante decir en qué medida la gran mayoría de los compatriotas que reciban nuestro tratamiento terapéutico será salvada en mérito a la notable velocidad que se irá imprimiendo a la cura. La era del terror, 23 de octubre de 1943. Fenómenos naturales. Aumento de la temperatura atmosférica. El otro día escuché en la radio que, según los estudios hechos por un científico sueco de nombre Hallman, durante 50 años,
la Tierra ha presentado un incremento de 10 grados en su temperatura. Este es un tema tremendo. Estos 50 años han presentado una elevación de la temperatura nunca antevista. Si algo así hubiera ocurrido antiguamente, significa que en 500 años la temperatura se hubiera elevado 100 grados. Es algo terrible. El que en 50 años se haya incrementado la temperatura en 10 grados es, como siempre lo digo, la materialización de la transición a la era del mundo del día, debido al incremento del elemento fuego. Es obvio que el elemento fuego es de carácter espiritual, sin embargo, ejerce un considerable influjo también en lo material. Colección de enseñanzas número 14, 6 de septiembre de 1952. Daños causados por lluvias, vientos e inundaciones. Hoy está lloviendo, lo cual es inusual en esta época. Cuanto más intensa es la luz, mayor es el volumen de lluvias. El que la luz sea intensa implica, por cierto, que el calor es fuerte. Hoy tenemos 20 grados de temperatura aquí y en Tokio está en 17 grados, de modo que tenemos 3 grados más que en Tokio. En promedio, este año la temperatura en Gora está más elevada que en Tokio. Esto es algo que nunca había ocurrido hasta ahora. A pesar de ello, el clima es más fresco que en Tokio, lo cual se debe a que la atmósfera es seca. La sequedad de la atmósfera afecta considerablemente el calor. La diferencia es de más de 5 grados. Como en Hakone es usual ver neblina, se cree que hay mucha humedad, cuando en realidad las zonas de la alta montaña son secas. Además, este año también se está produciendo por aquí y por allá daños debido a inundaciones con frecuentes y copiosas lluvias, y eso refleja, como en el mundo espiritual, se ha incrementado el elemento fuego. Hoy no disponemos de mucho tiempo, pero tenemos una amplia agenda que tratar, de modo que solo abordaré brevemente los puntos principales. Colección de enseñanzas número 26, 23 de septiembre de 1953. Veamos qué es la depresión atmosférica. Es la acción de limpieza del espacio encima de la Tierra, o sea, de aquello que llamamos mundo espiritual. Eso porque en el mundo espiritual hay una constante acumulación de impurezas. Materialmente hablando, es como la acumulación de polvo en una ciudad o en una casa. Pero como el mundo espiritual es invisible, el hombre no percibe dicha acumulación de impurezas. Hasta ahora no conseguía percibirlo. Por supuesto, hasta hoy esa percepción no fue posible por culpa de que la educación estaba dirigida solo hacia la materia y dejaba de lado los estudios espirituales. Siempre decimos que esta es la mayor falla de la humanidad. Si no se reconoce la existencia del mundo espiritual y no se realizan investigaciones basadas en ese conocimiento, no le será fácil comprender el principio de la depresión atmosférica. Así, pese a que la misión original de la religión es hacer reconocer la existencia del mundo espiritual, ignorado y negado por casi todos, hasta ahora creo que las antiguas religiones lo trataron siempre con liviandad, o más aún, se mostraron desinteresadas en relación al asunto, lo cual me parece muy extraño. Pero dejemos eso de lado. Cuando se acumulan impurezas en el mundo espiritual, es lógico
que naturalmente surja una acción de limpieza, es decir, el viento dispersa las impurezas y el agua las lava, y eso es la depresión atmosférica. Realmente no hay ninguna diferencia entre esto y la acción de limpieza que se hace diariamente en el mundo material. Por lo tanto, identificar la causa de esas impurezas es la clave absoluta para solucionar el problema. ¿Y qué son esas impurezas? Son las nubosidades creadas por los sentimientos y pensamientos, las palabras y las acciones del ser humano. Es decir, los malos sentimientos y pensamientos, las malas palabras y las malas acciones del hombre influyen en el mundo espiritual y como resultado generan las nubosidades. Por esa razón, ante la frecuente ocurrencia de grandes tormentas y tempestades, podemos comprender cómo los sentimientos y pensamientos del hombre se volvieron malos, cuántas malas palabras son pronunciadas y cuántas malas acciones son practicadas. Mientras tanto, diré que hay una manera extremadamente fácil de eliminar esas nubosidades. Basta practicar lo contrario de lo anterior. No hace falta decirlo, pero basta que los sentimientos, pensamientos, palabras y acciones del hombre se vuelvan buenos. Frente a lo expuesto, podemos afirmar que es verdad que quien genera la depresión atmosférica es el hombre, y él mismo sufre con eso. Realmente, la naturaleza es muy sabia. Es un fenómeno semejante a cuando en el cuerpo humano se acumulan impurezas y surge el proceso de purificación conocido como enfermedad. Por lo tanto, como método para prevenir la depresión atmosférica, hasta que comprendan ese principio, dejen de practicar el mal y comiencen a practicar el bien. Es preciso saber que además de este, no hay en absoluto otro método que presente soluciones radicales. El hombre como causa de la depresión atmosférica. 30 de enero de 1950. Destrucción y construcción. Juicio final. ¿Cuándo y en qué forma se presentará el juicio final profetizado por Jesucristo? Este debe ser un interrogante que quisieran dilucidar no solamente los cristianos, sino los hombres en general. Voy a dar a conocer parte de él, ya que estamos próximos a su llegada. También reza el manuscrito Ofudesaki de la fundadora de la religión Omoto, de cuya veracidad no tengo ninguna duda. Lo que dice Dios no puede estar errado en lo más mínimo, y creo no equivocarme al tomar esa frase como la profecía del juicio. Asimismo, existen otros pasajes en el manuscrito que se refieren al bien y el mal, que dicen: exterminaré el mal y estableceré el mundo del bien. Finalizó el mundo del mal. El mundo del mal cesará al alcanzar el 99% y por acción del 1% restante cambiará al mundo del bien. Y finalmente llegará la transformación del mundo. ¿Qué podrían ser estos pasajes si no la referencia al juicio final, así como la transición de la noche al día de que acostumbramos a hablar? Hay otro pasaje del manuscrito Ofudesaki que dice: prepárense, limpiando su alma y su cuerpo,
porque llega a la gran cumbre de este mundo. Esto se refiere a la transición de la noche al día y significa que no podrá transponer esa cumbre quien tenga sucia el alma y el cuerpo. El juicio final, 20 de enero de 1950. Incesantemente tengo anuncios de la diosa Kannon, los cuales se presentan como sigue. Precisamente, así como cuando uno ve que a lo lejos viene una persona caminando, al comienzo da una sensación como de que alguien está por venir de algún lado. Sin embargo, no se sabe si es un hombre, una mujer o qué tipo de persona es. Pero conforme se va acercando, se descubre si es un hombre o una mujer. Y hasta se vislumbra vagamente cuáles son sus intenciones. Así, cuando finalmente llega a nuestro lado, se aclara la figura y hasta se llega a entender asuntos futuros. De esta forma es como soy avisado de una infinidad de cosas. Al ser así, al comienzo entiendo las cosas en forma muy vaga, como quien va tanteando que tal vez pueda tratarse de eso. Conforme se acerca el momento, eso se va haciendo más y más claro, hasta que al final tengo la total certeza como si lo viera frente a mis ojos. Para explicarlo, eso se encuentra desde la antigüedad en la Biblia y en los sutras. Se trata sobre el juicio final. En términos de la Biblia, es el fin del mundo. Dicho por Sakyamuni, el mundo de la muerte de Buda. La muerte de Buda es la destrucción del budismo, siendo el budismo el mundo material. Así, la muerte del budismo será algo sumamente aterrador. Sin embargo, el hecho de que eso en realidad suceda o no era bastante incierto. Pero conforme se acerca el tiempo, va quedando claro si sucederá o no. ¿Por qué comprendí con claridad que eso llegará a suceder? Porque este juicio final de Dios es algo muchísimo más intenso y maravilloso de lo que todos imaginamos. Por eso, en medio de mi confusión, quedé sorprendido. Hasta he llegado a comprender que la aparición de la asociación Kannon tiene esa misión. Conferencia, 21 de enero de 1936.